entendido. Ahora, yo tengo mucha confianza con él porque hace muchos años que conozco ya a Dani. Y entonces lo conocí cuando colaboraba en Ciudad Viva, que siempre está en los links de todos los fondos documentales que os damos, porque Ciudad Viva es un proyecto de la consejería. Ya tengo un lío con Fomento, Vivienda, con esto que las consejerías se unen y se separan. Y fue el proyecto maravilloso que empezaba cuando nosotros empezábamos a diseñar el pilotaje de RELA. Y realmente yo aprendí muchísimo del proyecto Ciudad Viva porque aprendí muchísimo a mirar la ciudad de esa manera. Y teníamos unos grupos de trabajo durísimos, larguísimos, periódicamente. Y entonces yo con Daniel y con Reyes, ¿te acuerdas? Encontré a la gente más joven, no sé por qué sería, y encontraba la mirada de compartir esa visión de la ciudad y de estar de acuerdo en muchas cosas cuando allí había muchos debates. Eso generó una amistad y ahora que cada uno estemos por un lado, siempre estamos en contacto. A mí me tiene con su grupillo LinkedIn y me manda muchísimas cosas de ciudad, y donde esa ciudad más moderna, esa forma de ver la ciudad diferente, esa ciudad que se ve desde el urbanismo y que se ve desde la arquitectura, pero que es humana y que tiene corazón, es la ciudad que yo creo que compartimos todos y la que subyace en el proyecto RELA. Y Daniel me parecía la persona idónea para venir y contároslo, porque él ha seguido evolucionando en esta disciplina y en esta forma de trabajo, y nosotros pues vamos ahora ya detrás de él, aprendiendo, ¿no? O pues mira, Daniel es de Pulpí, que está en el proyecto. Esto sí lo voy a mirar. Daniel, como la parte personal ya le he contado, que nos une la amistad y haber sido compañeros de grupos de trabajo. Daniel es arquitecto por la Universidad de Sevilla y máster en Arquitectura de Ciudades Sostenibles. También ha completado su formación en la UNIA y en la Universidad de Ohio en las estrategias de desarrollo urbano sostenible integrado. Está en un montón de proyectos que yo los tengo que mirar, porque es consultor independiente de varios proyectos europeos, que son Viva, ISPART, CMAP y el IHMED. Vale, pues estupendo. Yo lo digo en castellano. Enfocado, hijo, pero esto en castellano tiene 3 preposiciones, tiene 3 consonantes. Croata, sí. Están todos enfocados a la planificación urbana y territorial. Y él trabaja como especialista en programas operativos de crecimiento sostenible. Os va a encantar la visión que os va a dar de la ciudad. Y además yo quiero que, ya que está aquí, y como ya pues soy muy fresca, ya aprovecho pues que le preguntéis. Porque oímos mucho de ciudades de todo tipo, preguntarle, y sobre todo que trabajemos todos en una pregunta que yo quería hacer, ¿no? Y es, ¿qué se puede hacer para una ciudad mejor una vez que él nos cuente este discurso? Y entonces vamos a aprovechar que tenemos un especialista y vamos a preguntarle, ¿no?, esa visión de las sinergias en las ciudades. Y nada más, tiempo libre porque tenemos tiempo suficiente, o sea que podemos tener luego un debate interesante. Gracias, Daniel, te lo dejo todo. Vale, a ver si esto es consigo. Hay que darle al... Sí, ya. ¿La has dado? Sí, creo que sí. Sí, están dentro. ¿Me escucháis, no? Sí. Bueno, Coba ya me ha presentado. En primer lugar, pues, buenos días. No sabía si iba a llegar porque había un pequeño accidente en Antequera y estaba parado un poco la autovía. Pero, bueno, darle las gracias a Coba, a la Escuela de Salud Pública y a la Consejería por invitarme a contaros una cosa que confieso que estoy bastante preocupado. Como decía Coba, la conozco desde hace bastante tiempo. Claro, perdón, no se oye porque yo he dejado encendido creo que... ¿Sí? Que me diga. Ya mejor, sí. Pues como decía, yo tengo un problema, es que no sé decirle a Coba que no. Y eso me mete en embolados como este. Que confieso que no sabía muy bien qué contaros, porque no puedo hablar de salud, porque vosotros estáis trabajando sobre salud. Yo no soy un especialista y me preocupaba bastante. Entonces yo lo único que espero con la charla de hoy es contaros al menos algo, una cosa que os interese. Espero que también encontréis una cosa que os podáis llevar para vuestro trabajo diario y espero que no se haga muy larga lo que os voy a contar. Os voy a llevar a mi terreno. Yo soy arquitecto, me he especializado más o menos en la ciudad, he estudiado la ciudad, me gusta bastante la historia y voy a hablar de ciudad y de espacio urbano. ¿No me escucháis todavía? Vale, pues vamos a hacer una cosa.
Sí, no hablo desde aquí, ¿eh? A lo mejor es por el volumen. Puede ser que sea el volumen de esto. No hay volumen. ¿No? No. Vale. ¿Me seguís sin oír? Ahora mejor, bueno, no sé qué será. Bueno, pues os confieso que está bastante preocupado por qué contaros. Y lo que voy a hacer es llevaros al huerto. Os voy a llevar a mi terreno, que es la ciudad, y el espacio urbano. Entonces, para hablar de la ciudad, tampoco quería empezar por el principio, pero realmente ciudades hay un montón. Hay un filósofo que se llama Massimo Cacciari, que fue alcalde de Venecia, que decía que la ciudad no existe. Lo que hay es muchas formas de vivir el espacio urbano. Por lo tanto, no existe una única ciudad. En las imágenes podéis verlo, todas son ciudades de diferentes partes del mundo, todas responden a características propias, pero en todas hay una manera común, que es hay un habitar del espacio, del territorio, una manera de ocuparlo. Entonces decía Cacciari también que, dado que la término ciudad no existe, la única manera de explicar qué es una ciudad es recurrir a la etimología. Y la etimología nos dice que, por ejemplo, la ciudad, la polis, para los griegos, era un espacio en el que era espacio de encuentro entre iguales. No era, en la ciudad griega había ciudadanos, los polites, que eran los que tenían derechos, y había esclavos, que no tenían ningún derecho sobre la ciudad. Entonces la ciudad era estirpe, era comunidad, era espacio de encuentro, era la casa. Mientras que en el término latino, civitas, no existe la palabra ciudad, no existe una transferencia de polis al término latino. Entonces, los romanos definían la ciudad no por el espacio donde se encuentran, ¿no? Aquí podéis ver el cuadro de Rafael sobre la academia, ¿no? Eso un poco sería la representación de lo que era la ciudad para los griegos. Sin embargo, para los romanos, ellos no tenían esa terminología de ciudad. Ellos definían la ciudad por los cives, y de ahí salía la palabra civitas, ciudad. Los cives eran cualquier persona que estaba dentro del Imperio Romano y que por lo tanto se sometía al derecho romano. Toda persona, daba igual la condición, si tenía cualquier tipo de religión o de etnia, pero que se sometiera al derecho romano, formaba parte de la ciudad. Es decir, la ciudad al final era un proceso expansivo. Roma no era la ciudad de Roma, Roma era toda Europa, Roma era África. Y en ese caso las características de la ciudad eran distintas. Se hablaba de expansión, se hablaba de movimiento, se hablaba de conquista, de colonización, y se hablaba de una ley y un líder, que era el César. Todo esto os lo cuento ¿por qué? Porque los romanos también tenían una palabra muy interesante para hablar de las ciudades, que decían que las ciudades deliraban. ¿Por qué delirar? Pues muy sencillo. Para atribuir cuáles eran los límites de una ciudad se utilizaba la lira. La lira es un pequeño surco, lo mismo que se utiliza en la agricultura para hacer canales y para plantar, pues así se marcaba la ciudad, con una lira. Entonces, por tanto, las ciudades romanas, que lo que tendían era hacia la expansión, deliraban. ¿Por qué? Porque salían de ese surco. Esto es un poco lo que ha sucedido a las ciudades nuestras, pues prácticamente desde el siglo XV hasta nuestros días. Y, por ejemplo, las imágenes, ¿no? Nuestras ciudades actualmente deliran. No tienen espacio, no tienen fin, no tienen ningún tipo de manera de acotarse y buscan el crecimiento y el movimiento, el intercambio comercial, y olvidan un poco la ciudad griega, la polis, el espacio del geno, donde la gente se encuentra, gente que se reconoce entre sí como ciudadanos. Y tenemos pequeños tiranos, es decir, al final la iconografía o el resumen de la ciudad se puede recoger en esta imagen. El César ahora es Don Draper y la herramienta, el movimiento, lo que delira es el vehículo. Y si aparte pues suma
pues ya tenemos toda la iconografía de una ciudad que es la ciudad que vivimos hoy. Una ciudad que se construyó a partir de 1925, cuando se expandió el coche, y apoyada por el New Deal americano, que era la manera de recuperar o de volver a invertir la crisis económica que tuvieron del 29. Apostó por construir más carreteras, más autopistas, por inyectar económicamente a la ciudad, hacerla que fuera un motor económico y por lo tanto que se expandiera. Pero lo que os quiero contar hoy no es dónde estamos y cómo hemos llegado, sino contaros otras pequeñas historias que suceden en la ciudad y que apuntan a otras maneras distintas de ver el espacio urbano. En concreto, y antes de pasar un poco a los ejemplos, me gustaría compartir con vosotros el ejemplo de Liz Christie. Liz Christie era una enfermera que vivía en el... Esto no sé si tiene puntero, sí. Que vivía aquí, que es el Upper West Side de Nueva York. El ejemplo de que lo traigo es porque todos los ejemplos que voy a traer a partir de ahora se resumen en eso. Una señora que era enfermera, que vivía en un barrio que Nueva York, el estado de Nueva York y sobre todo el arquitecto jefe todopoderoso que era Robert Moses, decidió que quería rehabilitar, recuperar, que ese espacio urbano no le valía. Quería meter más autopistas, quería especular con ese espacio urbano y para eso decidió abandonar la ciudad, dejar la ciudad sin ciudadanos, no recuperar el espacio urbano, no regenerar, no apostar por espacios de convivencia y dejarlo que se abandonara. ¿Con eso qué conseguía? Que los alquileres bajaran y que él pudiera hacer su tan ansiado plan. Hoy en día serían los tan ansiados planes generales de ordenación urbana expansivos o cualquier otra manera de especulación urbanística. Esto ya se hacía hace muchísimos años y para ello se presionaba incluso la ciudad, se hacía un invivible. Contra esto, Liz Christie, que era enfermera como os decía, y otras vecinas, que no sé si os sonarán, como Jane Jacobs, apostaron por hacer comunidad. La única manera de oponerse a un poderoso es juntarse y apostaron por rehabilitar el espacio público, hacer que esos espacios abandonados que se habían quedado, esos solares vacíos que el señor Moses dejaba caer, ocuparlos y hacer espacio público, hacer huertos urbanos. Suena lo de los huertos urbanos, pues hacer todo ese tipo de acciones para crear comunidad. Ella defendía que habitar es hacer ciudad y por lo tanto no se puede vivir en una ciudad sin habitarla, porque el espacio privado no forma parte de la ciudad lo construye el espacio público. Por eso yo también hoy os voy a hablar casi todo de espacio público, de cómo vivimos y vemos el espacio público. Ahora, después de este paréntesis, os cuento un poco los ejemplos. Ocupar tu ciudad, ocupar nuestras ciudades, no es, no os voy a hablar del 15M, sino es hacer activa la manera de hacer ciudad. Hasta ahora habíamos dejado a los arquitectos, entre los que me incluyo, que hicieran a los arquitectos que hicieran la ciudad, a los sectores económicos que hicieran la ciudad. La imagen del 15M lo único que me sirve es para simplificar un cambio de mentalidad. La ciudad no solamente la hace el arquitecto, la ciudad la hacemos todos los que vivimos en ella. Y por lo tanto nuestro compromiso con la ciudad sostenible tiene que ser personal, porque vivimos en ese espacio. Ocupar la plaza fue lo más llamativo de un movimiento, pero también fue una declaración de intenciones. Es decir, el espacio público se debe recuperar como espacio político, como polis, como la ciudad griega. Se debe recuperar para hablar entre iguales, para permanecer allí, para hacerlo habitable. Y de eso van un poco los ejemplos que os voy a contar. Para ocupar nuestras ciudades tenemos que empezar por la educación. Es decir, las ciudades que vivimos hoy son las ciudades que se hicieron hace 50 años. Las ciudades que vivirán nuestros hijos o nuestros nietos son las ciudades que hagamos hoy. O sea, tenemos que educar en ciudad. Y para eso nadie mejor que Forges, ¿no? Decían que habían quitado
la educación urbana y habían puesto especulación. Debemos trabajar el espacio urbano y debemos hablar de ciudad en las escuelas, si queremos que realmente nuestros hijos o nuestros nietos sean capaces de vivir una ciudad que sea distinta a la que estamos. Porque la ciudad es una cuestión cultural. Si de esto, por ejemplo, es lo que le ha regalado mi hermano a su hijo. Un coche, una moto, un quad, son términos todos de movimiento, que nos hablan de coches, que nos hablan de Don Draper. O sea, lo que estamos educando a mi sobrino es en que sea un niño que tenga un coche, que tenga una moto, que se desplace y vive en El Saltador, que es una pedanía de 10 habitantes. O sea que va a tener que utilizar el coche sí o sí, pero además le estamos diciendo que lo utilice desde ya. En vez de una bici o de andar, estamos diciendo que vaya en coche. Es una cuestión cultural por lo siguiente. ¿Qué creéis que falta aquí? ¿Por qué? Porque todos pensamos que faltan personas y tráfico, sobre todo tráfico. Fijaros qué cantidad de espacio. Eso es París. ¿Qué cantidad de espacio le dedicamos al coche? Y qué poco espacio quedan para las personas. ¿Por qué no, si no hubiera imaginado que puede haber jirafa o que puede haber un circo en ese espacio o que puede estar todo verde? Porque culturalmente nos han enseñado a reconocer los espacios urbanos de un determinado tipo. Vemos lo que nos han enseñado a ver y dejamos de ver aquello que culturalmente no hemos sido enseñados para ver. De tal manera que muchas de nuestras lecturas de la ciudad, muchas de las cosas que esperamos en la ciudad son lo que esperamos ver. Lo mismo que cuando acortamos las palabras de esos WhatsApp y ponemos BNS, sabemos que quiere decir buenos días. Cuando vemos este espacio, sabemos que lo que ahí debe haber son coches y no nos planteamos que lo que ahí puede haber sea un campo, un zoológico, un árbol o animales pastando libremente. La otra manera de ocupar la ciudad es la protección contra el tráfico. Generalmente, como sucedía en la otra imagen, el espacio que tenemos en nuestra ciudad para el peatón es un espacio reducidísimo. Apenas hay espacio para el peatón. Y sin embargo, lo que más ocupa la ciudad son los peatones. Nosotros hemos decidido que la ciudad tiene que ser un espacio seguro y para eso lo que hacemos es poner vallas para conducir a los peatones, poner semáforos para conducir a los coches, poner normas. Ponemos tantas normas que le estamos dando derechos a las personas que van en coche y derechos a las personas que van en bici o derechos a las personas que van andando, cuando en realidad todos deberíamos concluir en el espacio de una manera natural. Es decir, sabemos que no nos van a atropellar si vamos andando de una manera prudente. Sabemos el del coche que va por su carril y que tiene su semáforo en rojo o en verde, si va en verde acelera. ¿Por qué? Porque sabe que tiene el derecho a pasar más rápidamente y no espera. Pero ¿qué pasaría si todos ocupáramos el mismo espacio? Uno de los problemas que tienen nuestras ciudades es que están realmente abarrotadas de señales que a veces contradictorias. Pero ¿qué pasaría si elimináramos las señales? En este ejemplo, que es un ejemplo de una ciudad, bueno, de Hans Modermann, que es un danés, que habla del espacio compartido, habla de que la ciudad es más segura si eliminamos las señales de tráfico, si eliminamos las regulaciones, dejamos que las personas se autorregulen. Y él habla de que en un espacio compartido el peatón va más atento, no somos esas personas que cruzan los pasos de cebra mirando el móvil. Por ejemplo, en Valencia, en la última campaña del Ayuntamiento de Valencia, era una campaña en la que se advertía a los peatones de que dejen de mirar el móvil cuando cruzan los pasos de cebra, porque aumenta un 55% los atropellos en la ciudad. Porque las personas reconocen ese espacio, reconocen el paso de cebra, reconocen sus derechos y por lo tanto no se empiezan, ni siquiera se paran a pensar si pasa un coche o no. Directamente siguen con su móvil y cruzan. Con lo cual tenemos una persona imprudente, tenemos más accidentes. Esto lo llevó a cabo en varias ciudades y descubrió que la accidentalidad en los espacios compartidos era mucho menor. Sí, tenemos que llegar a un acuerdo en nuestro espacio entre los peatones,
los ciclistas y los coches. Actualmente, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Sevilla, que había hecho una apuesta bastante importante por la bicicleta, esos espacios compartidos están hoy día puestos en cuestión. El nuevo ayuntamiento, yo creo que equivocadamente ha puesto el foco en los problemas que hay entre los peatones y los ciclistas, porque somos así las personas. Es decir, yo cuando voy en bicicleta veo mi carril bici y ya tengo derecho sobre ese espacio. Lo mismo que cuando me monto en un coche, tengo derecho de ese espacio. Tendemos a ocupar los espacios y a utilizar las reglas que nos ponen. Por eso los espacios sin reglas, los espacios donde siempre hay que tomar una decisión en función de cómo responda el otro, son más seguros. En el caso del Ayuntamiento de Sevilla ha puesto el foco en los problemas entre el peatón y la bicicleta, cuando realmente lo que habría que poner el foco es en cómo llegar a esos espacios compartidos, cómo construir esos acuerdos entre la gente, la bicicleta y el vehículo urbano. En España tenemos ejemplos un poco llamativos, pero que es de espacios compartidos. Esto es el Rocío. En el Rocío no existen señales. De hecho, quieren poner señales, pero no existen señales. Y es un espacio realmente compartido, no hay mucha afluencia. Es verdad que cuando sucede la peregrinación del Rocío cambia, se transforma el espacio urbano, pero es esto, es un albero, es un espacio donde no hay direcciones, pero todo el mundo sabe que hay que ir por la derecha si vas en coche, todo el mundo sabe que tienes que pararte si viene un coche y todo el mundo sabe que si un peatón va por en medio de la calzada, pues deberías pararte y no atropellarlo. Todo eso que todo el mundo sabe desaparece cuando creemos que nos dan una serie de pautas o de razones. Aquí, evidentemente, no hay pasos de cebra, por lo tanto, cuando tú vas por el Rocío y vas en coche o vas andando, vas pendiente de lo que va sucediendo. Otra manera de hablar de ciudades con las calzadas llenas de personas. Este gráfico es bastante curioso. Este gráfico lo pusieron en el ayuntamiento de Ámsterdam y hablaba de cómo evoluciona el movimiento, ¿no? Decían que en 1800, evidentemente, solo había coches y personas, y por lo tanto la manera de llegar a dos puntos en uno de esos dos formas de transporte era la línea recta. Si os fijáis, en 1900 el tranvía, pues evidentemente tenía algunos problemas de movimiento lógico de ese tipo de transporte. Pues hay determinadas calles por las que no puede pasar y hay un movimiento más zigzagueante. Lo curioso empieza a suceder a partir de 1920, cuando aparece el coche. Al principio, el coche había poco y su movimiento era similar al del tranvía. Había sitios por los que no podían pasar porque no cabían por las calles, había sitios que no podían pararse y, por lo tanto, su movimiento era zigzagueante. A partir de 1920, el coche se popularizó y lo que empezamos a hacer fue ciudades para los coches. ¿Y qué es lo que sucedió? Que desde entonces el único vehículo que se utiliza y que va en línea recta o que se hace para que vaya en línea recta es el coche. Mientras tanto, a nosotros, los peatones, los ciclistas, incluso el propio autobús, lo que lo van haciendo es esquivando esos coches, haciendo que el coche tenga menos dificultades para llegar lo antes posible. Cuando en realidad es mentira. Es decir, un coche ocupa muchísimo más espacio, pero no es el vehículo más rápido. Un coche ocupa esta cantidad de espacio para esta cantidad de personas. El mismo espacio, las mismas personas ocupan un autobús y es el espacio que ocupan las bicicletas. Pero está demostrado que no es el vehículo más rápido. Un estudio del Ayuntamiento de Madrid hizo una comparativa. ¿Cuánto tiempo se tarda? Que medimos las cuestiones en tiempo y en distancia. ¿Cuánto tiempo se tarda en llegar a un determinado punto de Madrid desde el centro, en metro, en bicicleta? La comparativa es esta. Este es en metro. Pensamos que el metro, nosotros medimos las distancias y decimos, el metro tarda 10 minutos de llevarme de este punto a este punto. Pero no contamos realmente que hay que llegar a la boca de metro, que tenemos que esperar a que llegue el metro, que tenemos que salir de la boca del metro, que tenemos que llegar a nuestro destino. Es decir, al final, el espacio que tú eres capaz de cubrir en 5 minutos, en 10 minutos, en 15 minutos, en 20 minutos de la ciudad de Madrid o del centro de la ciudad de Madrid,
es este. Esta es la misma cobertura que en bicicleta. Es decir, la bicicleta nos permite ir a un sitio más rápido, poder dejarlo en la puerta o en un parking de bicicletas que sea público, y por lo tanto tenemos más capacidad de desplazamiento. El único inconveniente ahora mismo que hay para utilizar la bicicleta, en los lugares evidentemente en los que la orografía lo permite, evidentemente, y para las personas que pueden hacer este ejercicio, que son la mayoría, el único inconveniente que tiene son los coches. Es decir, no hay un acuerdo, no hay una manera todavía bien resuelta de convivir, por lo menos en España, los coches con las bicicletas. Hacemos carriles para bicicletas y le quitamos espacio a los peatones, pero nunca le quitamos el espacio al coche. Los coches son los grandes beneficiados de nuestras políticas. ¿Y por qué? Porque nadie se quiere meter con los coches porque sabe que el coste político o el coste social es bastante alto. El gobierno de Pontevedra hizo una cosa curiosa, que era, evidentemente no tiene metro, y hizo un pequeño ejercicio que es hacer un mapa de metro, pero andando, para intentar demostrar los tiempos que se tardan andando de un punto a otro, ¿no? Y lo representó de esta manera tan curiosa, ¿no? Ellos ponían el centro y las diferentes itinerarios y líneas en los cuales tú podías o bien montarte en... Había un transbordo con sistemas de transporte público, había distancias, medidas de distancia en minutos y metros, y esto le ayudaba a las personas a poder reconocer y a poder evaluar si realmente les salía a cuenta ir en coche o si les salía a cuenta ir andando. Porque uno de los problemas que tenemos generalmente con nuestras ciudades y con el movimiento y con los atascos es la expectativa de aparcar en destino. Nosotros cogemos el coche en una ciudad, vamos, yo no lo cojo, en Sevilla, pero nosotros cogemos el coche en una ciudad porque esperamos aparcar en la puerta. Y yo lo he hecho hoy. Yo esperaba poder aparcar dentro del edificio de este edificio, vamos, el de salud. Por eso cogí el coche, porque si hubiera sabido que hubiera estado 20 minutos dando vueltas, probablemente hubiera cogido el transporte público. Hubiera empleado esos 20 minutos, es el tiempo de más que voy a tardar en tren, más coger el taxi, y la suma de todo eso me hubiera dado que era igual de eficiente venir en coche que venir en tren. No lo he hecho, ¿por qué? Porque sabía que iba a aparcar en la puerta. Si todos nosotros sabemos que vamos a aparcar en la puerta, cogemos el coche. Espacio privado, nuestro espacio, nos sentimos cómodos, vamos confortables, no tenemos que compartir con otros, cuestión cultural, y vamos en coche. Pero si sabemos que no podemos aparcar en la puerta, ya las cosas cambian. Empezamos a evaluar cuánto tiempo tardo, cuánto encontraré de aparcamiento, a qué distancia encontraré aparcamiento, si será de pago. Nos empezamos a plantear esto. El Ayuntamiento de Pontevedra decidió resolverlo así. Hizo una política de parking de zona azul, pero a cambio le hizo este mapa para que empezaran a darse cuenta de que quizás lo que le convenía no era aparcar en zona azul, sino directamente ir andando. ¿Y qué hacer con el espacio que liberamos si quitamos coches de la ciudad? Pues evidentemente recuperar el espacio público. Esto está mal, esto no es Shenyang, Corea del Sur, esto es Nueva York, en el que decidieron eliminar esto, peatonalizar esta zona, porque ya no era necesario este tráfico, y ocuparon el espacio público. Reocuparon el espacio. Es un ejemplo de cómo ocupar la ciudad, simplemente no tiene mayor interés. La otra cuestión es cómo ocupar de vida nuestras ciudades. El espacio público, para que sea atractivo, tiene que ser vivo. No podemos hacer espacios, no podemos hacer centros urbanos que cierren, centros históricos que cierren a las 8, ni podemos hacer espacios que sean vacíos, porque la única manera de hacer espacios públicos atractivos es donde hay mezcolanza, donde ágoras, donde se encuentran entre iguales, son capaces de sentarse, son capaces de ocuparlos, son capaces de intercambiar conocimiento. Y para eso, esta vez un colectivo de vecinos decidió reunirse para ocupar este espacio. Este, no sé si lo conocéis, es un solar que hay, que es el campo de la cebada, que es el mercado de la cebada en Madrid,
Este solar se quedó vacío, había un equipamiento público proyectado, había uno ya existente, pero el Ayuntamiento de Madrid en un determinado momento decidió destruirlo para construir uno más moderno, mejor, con mejores instalaciones. La crisis sobrevino y este espacio se quedó vacío. ¿Qué es lo que decidieron los vecinos? Pues un poco lo que decidió la señora Liz Christie, que fue ocupar el espacio. Se reunieron aquellos vecinos, decidieron que uno de los problemas que tenía el barrio era que no había espacio donde encontrarse. Hacemos espacios libres, hacemos espacios residuales, realmente no hacemos espacios libres, hacemos espacios residuales. Es imposible sentarse en alguno de esos espacios. Las sillas están, la moda de las sillas individuales en vez de los bancos anti-mendigos. Hacemos espacios realmente no para que esté la gente, sino para cubrir ese espacio, simplemente para urbanizarlo. Ellos decidieron que su barrio necesitaba un espacio público y lo que decidieron fue ocuparlo. Evidentemente llegaron a un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid, hicieron una pequeña proceso participativo en el que decidieron qué debe ser el campo de la Cebada, mientras que el Ayuntamiento conseguía los fondos para hacer su equipamiento deportivo. Eso al final se ha convertido en el punto de encuentro del barrio. Como veis, no solamente hay que esperar a que las instituciones, los poderes políticos, el poder económico actúen en la ciudad. Los propios vecinos pueden impulsar estas transformaciones. Vosotros, con vuestros planes y proyectos que estáis trabajando, podéis impulsar estas acciones. Se trata de ¿qué? De agrupar voluntades, de abrir el espacio al público, a la ciudadanía, a las personas que lo van a ocupar y no pensar en espacios predefinidos a priori, no pensar en espacios que nosotros culturalmente reconocemos, porque quizás nadie culturalmente reconoce que esto es un espacio público vivo en el que las 365 días del año, las 24 horas al día, están sucediendo cosas. Nadie se lo podría pensar en su cabeza, que este realmente podría ser el verdadero corazón de este barrio de Madrid. Este no es el único ejemplo. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Zaragoza hace unos años también decidió hacer pequeñas intervenciones para mejorar la cantidad de solares vacíos que quedaban en su ciudad. Y para eso hizo un proceso también de reunión con los colectivos, con las asociaciones de vecinos, para determinar cuáles eran sus necesidades en cuanto a espacio público y hacer pequeñas microintervenciones. Como veréis, no estoy hablando de grandes presupuestos ni de intervenciones muy fastuosas, no estoy hablando de Calatrava, no estoy hablando de ningún mega arquitecto, estoy hablando de gente normal que se decide a mejorar su espacio urbano y hacer espacios más habitables. Volvemos a lo mismo. Las personas decidieron hacer un pequeño entorno verde, hacer espacios donde sentarse, donde dejar su bicicleta, ocupar de vida los espacios de nuestra ciudad, sin prejuicios, sin limitaciones, quizás sin conocimiento, porque quizás si os podéis encontrar, si decidís hacer esto en vuestros municipios, que los arquitectos digamos, eso no se puede hacer, eso es imposible de hacer. Para eso se reúne la gente, para presionar a esos arquitectos, porque todo se puede hacer. Se puede cumplir la ley y hacer estos espacios, se pueden hacer como aquí, ¿no? Se pueden hacer concesiones, cesiones temporales de espacio urbano y se pueden hacer con bajo coste, no es necesario hacer megaproyectos. Otra de los temas que el espacio urbano necesita, si queremos hacer ciudades habitables, es que los espacios urbanos tengan valores de igualdad, de libertad y cohesión social. Eso es un tema que se ha perdido en nuestra ciudad. Los reyes del mambo de la ciudad, podríamos decir que somos los hombres de 25 a 65 años que nos han puesto la ciudad para que vayamos en coche. La ciudad es masculina totalmente. Nadie se ha aprendido a pensar si la ciudad es capaz o responde a las mismas necesidades de los hombres y las mujeres. Realmente no. Es decir, estamos haciendo ciudades en las que las mujeres recorren un 15% más de kilómetros. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad le imprime a esas mujeres tareas y no conciliamos. Por lo tanto, como hacemos espacio urbano para ese hombre trabajador que va a la oficina, que después
va a casa o que después hace una única determinada tarea a lo largo de su día, pues para esa persona hacemos la ciudad. Va en coche, deja el coche en la oficina, recoge a los niños o hace la compra y vuelve a casa. Mientras que asignamos a las mujeres una cantidad de tareas, por lo tanto, la ciudad nuestro diseño obliga a que recorran un 15% más de tiempo, a que empleen un 35% más de tiempo en sus desplazamientos, porque muchas veces no pueden o no tienen acceso al coche, al único coche de la casa, lo utiliza el varón para el empleo, por lo tanto ya emplean el transporte público. Sí, estamos haciendo o necesitamos espacios que permitan la conciliación y que permitan el acceso a los servicios. Tenemos que hacer, cuando diseñamos el espacio urbano, tenemos que pensar que en un entorno de movimiento de 20 minutos andando, que es un razonable, alguien puede poder desarrollar la mayoría de sus tareas sin necesidad de coger el coche. Otra historia que tenemos que trabajar para eliminar de nuestras ciudades es la violencia de género. Sí, para eso tenemos que hacer espacios urbanos que sean inclusivos, que sean respetuosos. Y tenemos que apoyarnos, como en el caso de Datea, que es una plataforma peruana, podemos apoyarnos de las nuevas tecnologías, ¿no? Este era un proyecto que emprendían, que era mapear en el espacio urbano donde se produce el acoso físico, verbal. Entonces, con ayuda de las nuevas tecnologías, de la geolocalización, pues se podía mandar el posicionamiento donde sucedía eso. ¿Para qué nos sirve a nosotros los arquitectos esto? Pues para entender, que todavía no lo entendemos, cuáles son los diseños urbanos que generan o cuáles son los factores que provocan o que ayudan a que se produzcan esas situaciones. Todos conocemos algunas cosas que nos hacen sentir seguros en el espacio urbano. La baja iluminación, por ejemplo. Los espacios donde no hay actividad, por ejemplo. Lugares solitarios. Los parkings son espacios también. ¿Por qué? Todos los espacios, todo ese tipo de espacios deberíamos trabajarlo para convertir espacios más iguales. Como os digo, realmente de esto todavía hacemos poco. Lo que sí hacemos de esto, no solamente la violencia, sino la inclusión. Diseñamos o incluimos en nuestras ciudades espacios, diseño urbano, para evitar que otros estén en la ciudad. La gente que no nos gusta, la gente que no consideramos nuestros iguales. Y entonces, pues evitamos que alguien se pueda cobijar bajo un puente, que se pueda sentar, de manera legal o ilegal. Nadie elige estar debajo de un puente. Pero los arquitectos, los cargos políticos también, evidentemente, piensan que esta es la mejor manera de evitar ese espacio. Y esto también se transforma en el espacio urbano. Esta es la parte más agresiva, pero se ve mal la foto, pero no se reconoce el alcorque y esta magnífica... Esos diseños no son casuales, lo mismo que no son casuales los bancos antimendigos. Queremos expulsar del espacio urbano aquello que no nos gusta, aquellas personas que no consideramos nuestros iguales. Y para eso diseñamos todo tipo de herramientas de tortura para hacerlos que estén incómodos. Tenemos que luchar contra esto en nuestras políticas, es decir, tenemos que hacer ciudades inclusivas donde todos quepan y donde todos puedan estar en el espacio urbano. Y por último, ocupar la ciudad como espacio de juego. Es decir, jugar, divertirse en la ciudad, romper un poco las normas establecidas que tenemos en nuestra mente, es fundamental si queremos hacer espacios vivos y espacios dinámicos. Sí. Si queremos promover acciones saludables, tenemos que empezar a pensar cómo incitar a los ciudadanos a que darles mensajes que les ayuden a ejercitarse en la ciudad. Tenemos que hacer ciudades que sean capaces de ponerles retos y de promover el ejercicio. Tenemos que hacer espacios que permitan el juego, que permitan el disfrute, que permitan la estancia, que permitan el encuentro. Tenemos que del espacio urbano. Sí, tenemos que romper todas las constricciones que tenemos en el espacio urbano. Tenemos que utilizarlo
para hacer skate, para andar, para correr. Ahora, por ejemplo, yo ahora mismo no entiendo la moda de correr. Todo el mundo corre. Todo el mundo corre. Que está muy bien. Pero también provoca bastantes infartos. Entonces, ¿por qué? Porque correr es lo más fácil que se puede hacer en la ciudad. Pensar en que correr podía hacerlo por la acera, podía hacerlo por el parque, pero ir en bicicleta ya no lo puedes hacer por la acera. O ir en skate ya no encuentras espacios para ir en skate. Y tenemos que hacer ciudades y espacios urbanos, sobre todo espacios urbanos, que permitan ejercitarte sin tener que ir a un sitio cerrado. La ciudad, al final, como decía al principio Tonucci, la ciudad es el espacio de juego, el primer espacio de aprendizaje de los niños. Y por lo tanto, si es el espacio de juego, tenemos que hacerle espacios para que puedan jugar. Y bueno, yo había contado 40 minutos, llevo 37. Dejo esta imagen para el debate, porque esta es una de las cosas que últimamente me interesan bastante, que es cómo responden los espacios urbanos a las tecnologías. Esto, en realidad, son dos carriles, uno para la gente con móvil, otro para la gente sin móvil. Salió hace unos meses así en el anuncio. Luego, en realidad, es mentira. Esto fue una campaña publicitaria, pero que bueno, que venía a destacar la verdad, que es que realmente ahora mismo el espacio con los móviles no nos vemos, no miramos a la cara. El plano de visión que antes estaba aquí, ahora está aquí. Si queremos dar imágenes, antes poníamos señales verticales para las personas porque íbamos con la frente erguida y veíamos los que nos cruzábamos, y ahora tenemos que poner señales horizontales porque vamos con la frente bajada mirando el móvil. ¿Cómo responderá el espacio urbano a las nuevas tecnologías? Es uno de los temas que queda por debatir y que lo haremos en otra ocasión. Muchísimas gracias. Ya que no chantajeo. No, chantaje menos. Yo sé que hay una por ahí. A ver, Miguel. Una de las cosas que ahora está y que muchas ciudades están poniendo de moda es el tema del carril bici, ¿no? Que hay dos visiones, uno por movilidad, ¿no? Y también otro como uso de ocio de esos carriles. He hablado de Sevilla, pero nosotros muchas de nuestras ciudades se fijan en Sevilla, que es la que sufrió una transformación más grande y más fuerte, y que algunos dicen que incluso le costó la alcaldía en su momento al alcalde de entonces, Monteseri. Dicen que ahora que está en cuestionamiento los carriles bici, uno de los argumentos de Sevilla es que no ha reducido el transporte motorizado en la ciudad, que ya ha llegado a reducirlo hasta solo un 1%. Pero bueno, pero la movilidad, no sé, el espacio que se ha creado de movilidad, o sea, y de ocio, incluso de ocio en Sevilla, pues sí creo que merece la inversión, porque hay otros ya están cuestionando en Sevilla que esa inversión no es rentable porque no supone ese cambio en la movilidad de la ciudad. Y como en muchas ciudades se están haciendo a imagen y semejanza, el plan de la bicicleta, que en su momento de fomento también va por ahí, que por cierto en muchos sitios, en algunas ciudades ya he visto que ponen vallas están vallando los carriles bici en ese momento de seguridad y cortando los espacios de la ciudad. Un ejemplo muy fuerte es Algeciras, que está vallando la ciudad entera todo el carril bici, ha hecho mucho carril bici, pero lo está vallando, le ha quitado sobre todo espacio en las aceras, no al coche y todo eso. Y estamos en ese y se invirtió y estamos invirtiendo en ese carril bici, pero estamos vallando y haciendo ciudad más constrictiva, quitando espacios también hacia eso. Y me preguntaba en ese sentido, es decir, cómo orientamos ese fomento de la movilidad en la ciudad, sobre todo cuando estamos fomentando que la gente coja la bici, que haga carriles bici, y al final estamos haciendo la ciudad más constrictiva y la estamos reduciendo con los carriles bici. Vale. A ver, la bici en Sevilla fue una transformación urbana bastante potente. Yo no creo que le contara la alcaldía a Monteseriñ. Yo creo que Monteseriñ le costaría a la alcaldía otras cosas. Realmente, por ejemplo, yo llegué a Sevilla en el 98 para estudiar la carrera de arquitectura y la ciudad sufrió una transformación del 98 al 2006 con el carril bici. O sea, 60.000 personas son usuarias del carril bici. 60.000. Es decir, evidentemente los problemas de Sevilla de movilidad interna tienen mucho que ver con su problema de movilidad externa, y es que
Sevilla no llega ahora mismo a 700.000 personas, pero viven otras 700.000 fuera y vienen a Sevilla y vienen en coche, la mayoría. Una persona, un coche. Entonces, evidentemente, resolver el problema de la movilidad dentro de Sevilla con 700.000 personas, no pongamos 700, pongamos simplemente 450, que es más o menos la estimación que hay, que bajan a Sevilla todos los días, es difícil. Sin embargo, a nivel interno sí que la tenía, la quité porque me parecía demasiado larga, sí que ha cambiado. El tema es cómo tú enfrentas tu carril bici. O sea, yo soy usuario del carril bici, soy usuario. De hecho, yo me traje mi bicicleta cuando tenía 18 años, vine a Sevilla y me la volví a llevar al año porque era imposible andar con Sevilla en bicicleta. Los conductores no estaban acostumbrados a que hubiera una bicicleta en la calzada. De hecho, seguimos sin estar acostumbrados a que haya una bicicleta en la calzada. ¿Qué es lo que hicieron? Pues apostaron por hacer esos carriles bici y apostaron por una solución que a lo mejor no era la más óptima. O sea, la más óptima es reducir el espacio de la calzada, mantener el espacio para el peatón y meter el carril bici en la calzada. La más óptima es educar. Educar porque las bicicletas, según la Dirección General de Tráfico, son vehículos. Y por lo tanto, como vehículos, deben andar por la calzada. Pero sin embargo, lo que le hemos hecho son espacios para que vayan más seguros. Cuando un ayuntamiento pone vallas a un carril bici, es que no se cree el carril bici. Lo que tenemos que hacer son espacios compartidos. Evidentemente genera más tiempo, pero los espacios compartidos se generan haciendo lo que hacía este hombre, es decir, elevando las intersecciones. ¿Por qué el plano por el que cruzamos las calles es el plano del coche? Es decir, lo que está siempre al mismo nivel es el coche. Las personas, las bicicletas, tenemos que subir y bajar a la calzada. Pero el coche siempre va por la calzada. ¿Por qué no hacer intersecciones en las que sea el coche el que suba? Subiendo, cuando tú te encuentras los espacios estos de salto de reducción de calmado del tráfico, si tú ya subes, ¿por qué no subir todo? Es decir, ¿por qué hacemos estos rebajes para que pasen las sillas de ruedas? ¿Por qué las sillas de ruedas no deberían ir siempre al mismo nivel y sea el coche el que suba y baja, que es la persona que va sentada? Es una cuestión de decisión. Entonces hay que promover esos espacios de compartido. El caso de Sevilla apostó por una solución que es intermedia y que a corto plazo da beneficios. Da beneficios para la movilidad. ¿Cómo traducirlo a ciudades más pequeñas? Pues a ciudades más pequeñas es trabajar en el espacio urbano, no solamente haciendo carriles bici. Por ejemplo, ahora cuando estamos trabajando en la estrategia, el tema de los carriles bici siempre es un tema muy interesante, pero siempre plantea la misma renuncia. ¿Por dónde meto el carril bici para que no quitar espacio, plazas de aparcamiento a los coches? Siempre es la misma solución. La solución es que hay que buscar espacios compartidos. Es decir, también pensamos en los espacios urbanos, es decir, la calzada, al final se ocupa 8 horas, cualquier calzada más o menos de media se ocupa unas 6-7 horas al día. Hay determinados periodos en los que no pasa nadie. Y el espacio urbano, ¿por qué no se puede utilizar el espacio urbano y ocuparse 24 horas? Hacer calles en los que de una determinada hora no pasan coches, porque pasan simplemente a eso en la salida de los colegios, eso ya sucede. Pues ¿por qué no extender todas esas prácticas al espacio urbano? Tenemos que buscar eso, tenemos que buscar políticas de conciliación, no pensar que el carril bici es una obligación para promover la salud o para promover los desplazamientos. Yo utilizo el carril bici y creo que todo el mundo lo utiliza porque nos resulta más beneficioso. Llegamos antes a los sitios, podemos cogerla cerca de nuestra casa, dejarlo cerca de donde estamos. O sea, para mí no es una elección de movilidad, de salud personal, para mí es una elección de eficiencia. Y como he dicho antes, en Madrid se demuestra que lo más eficiente es en bici. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es espacios urbanos agradables y seguros para promover la bicicleta. La bicicleta se promoverá sola. Te he soltado un rollo, no te he contestado, pero... Había otra palabra aquí y luego otra allí. No sé, perdón. Mi pregunta va en los últimos foros donde hemos estado de urbanismo, se está hablando de un término, el de resiliencia, y se habla ahora de ciudades resilientes.
Y me gustaría saber tu opinión sobre ese término, ¿no? Que parece que viene de la física y se utilizó en la psicología y que no sé si es muy adecuado para la ciudad, ¿no? Vale. Los arquitectos yo particularmente tenemos la especial debilidad por ponerle nombre a las cosas. Intentamos inventarnos nombres nuevos e intentamos denominarlos para categorizar o explicar fenómenos. Mira, en 2008, cuando yo estaba en la consejería, estábamos hablando de ecobarrios. Unos barrios que fueran ecológicos, que fueran un poco así, espacios urbanos en donde todo el mundo encontrara sus servicios, hubiera espacios urbanos agradables y habitables. Con las nuevas tecnologías, con la explosión de las nuevas tecnologías, ahora el fenómeno de moda se llama las smart cities, las ciudades inteligentes, ¿no? Y todo, pues, evidentemente, quien narices no quiere vivir en una ciudad inteligente. O sea, nadie quiere vivir en una ciudad tonta. Y, por supuesto, nadie que es alcalde quiere que su ciudad sea tonta, quiere que sea inteligente. Sin embargo, creo que nadie, actualmente no existe una definición de qué es una ciudad inteligente. No existe. La están construyendo, pues están trabajando en un grupo de enorme ministerio para construir realmente una definición. Apuntamos los términos y después los dotamos de contenido, los quemamos. El término de ciudad resiliente es un término interesante porque al final es verdad que viene de la física, ¿no? Que la resiliencia es la capacidad de un material. Yo te lo hablo desde el punto de vista de la física, que es el que conozco. El de la psicología me pilla fuera de juego. Es la capacidad de un material de estirarse a una solicitud, a una determinada solicitud, por ejemplo, una viga de acero que fuera resiliente, el acero es un material más o menos resiliente, es capaz de estirarse cuando lo sometemos a una determinada presión o a un determinado calor, es decir, se deforma, pero cuando esa presión o esa solicitud desaparece, se vuelve a encoger. El término de resiliencia aplicado a las ciudades es básicamente una ciudad que fuera capaz de estirarse para dar servicio a todos sus ciudadanos en época de bonanza y que fuera capaz de reducirse en épocas donde no fuera necesario. Eso realmente en una ciudad es bastante difícil. Las ciudades van a un ritmo que no es el ritmo de nuestro día a día. Es decir, una ciudad se construye por décadas. Entonces, yo más que ciudades resilientes, me gusta más lo de los espacios urbanos resilientes. Es decir, aprovechar los espacios cuando se puede para mejorar la ciudad y mientras ese espacio desaparece, o sea, cuando ya se va a ejecutar el equipamiento, pues se ocupa otro. Parece que los espacios urbanos tienen que ser resilientes, tenemos que hacer ciudades vivas y activas. En ese término creo que el término resiliencia sí lo podemos utilizar a las ciudades, hablando en espacios urbanos. En términos globales de la ciudad como resiliente, hacer políticas que permitan crecer y decrecer a una ciudad me parece complicado. Yo no sería capaz de imaginarlo. Lo que sí tengo claro es que la ciudad debería de crecer. Es decir, no he traído la imagen, pensar en qué sucede o cómo podríamos hacer para que nuestras ciudades empezaran a decrecer. Es decir, hacerlas más densas, más ricas en actividad, pero más compactas, ¿no? Que era una de las cosas que tenemos en nuestra ciudad andaluza, ¿no? Quizás lo mismo que la dieta mediterránea es nuestro principal activo a nivel de salud o a nivel gastronómico, las ciudades andaluzas son principalmente nuestro principal activo. Estamos en una red de ciudades intermedias, pequeñas, que están a una distancia relativamente corta la una de la otra y que en realidad eran ciudades compactas hasta hace muy poco tiempo. Eran ciudades realmente resilientes. Si crecía solamente lo necesario. Y bueno, la especulación inmobiliaria hizo que evidentemente todo saltara por los aires y creáramos otro tipo de ciudades. Yo trabajaría con el término de espacios resilientes más que ciudades resilientes. Y otra palabra por allí para hacerlo. Era preguntarte lo que sería de lo que conseguir. Sí.
El ocio consumista, las ciudades como Granada, como Sevilla. Mira, este ejemplo me va a valer. Mira, no lo he puesto y al final me va a valer para un montón de cosas. Bueno, aquí lo que veis es la Avenida de la Constitución de Sevilla llena de gente. O sea, no sé, realmente no recuerdo cuándo esta imagen ni tal. Bueno, esto era antes, ¿no? Evidentemente, este era el espacio de la calzada, este es el espacio para el peatón, esta era nuestros magníficos 5 carriles, y llegábamos hasta Plaza Nueva, dábamos la vuelta a Plaza Nueva y salíamos, ¿no? Esto se transformó en un espacio continuo, en un espacio de acuerdo, se pensó como un espacio de acuerdo. Se pusieron chinchetas para delimitar simplemente el carril. ¿Qué sucedió? Pues que los espacios urbanos que son agradables, los espacios urbanos que son vivos, activos, los espacios urbanos que se piensan para las personas, la gente lo ocupa. Como lo ocupa, surge evidentemente los negocios, el aprovechamiento económico de este espacio. ¿Qué pasa? Que si el aprovechamiento económico tú piensas que es una manera de utilizar la ciudad, pierde su sentido. Esto se hizo para mejorar el espacio urbano, para hacer un espacio urbano para las personas. Lo que sucede aquí es que aquí ha quedado un espacio para el carril, aquí hay veladores, aquí es espacio para el tranvía y bicicleta, y aquí vuelve a ser un espacio para las personas. Hemos vuelto a este modelo. Hemos puesto veladores en lugar de coche y hemos vuelto al mismo modelo. ¿Qué pasa? Pues que los intereses sobre el espacio urbano son intrínsecos al mismo. Hay que, evidentemente, moderar. Es decir, hay que pensar cuáles son las prioridades. ¿Que debe haber aprovechamiento económico en el espacio público? Sin duda. O sea, la única manera de que un espacio público sea atractivo, aparte de hacer un diseño urbano atractivo, de hacerlo agradable para el peatón, de hacer espacios de estancia, es que haya actividad económica, que la gente pueda tomarse un café o que pueda pararse. Claro, si esto ya lo empiezas a pensar como especulación, en vez de especular con vivienda, empiezas a especular con el valor del suelo de estos locales, pues la volvemos a fastidiar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues evidentemente regular la expectativa. Los veladores, la ley de veladores, no sé cuánto salió la estadística, no hace mucho, había multiplicado por 200 los legales en Sevilla. O sea, hay un montón que son ilegales. Hay que regular. Pero esto es lo que sucede. Bueno, estas son las amenazas. Cuando un espacio público tiene éxito, pues la gente está, y si la gente está, pues las personas intentan hacer un intercambio comercial, es lo lógico. Es una clave del éxito. Donde no hay éxito son los espacios, donde no hay negocios son los espacios urbanos que no son agradables. Luego abanicos y luego no. Pero aquí le debe... Fuerte. Venga, hablo fuerte. Buenas. Por la exposición que has hecho, porque realmente va mucho más allá de lo que estamos acostumbrados, ¿no? O sea, el discurso a lo que estamos acostumbrados es hacer una ciudad con un carril bici y todas esas cosas, y tú vas mucho más allá, ¿no? Entonces, porque tú lo que pides, no, lo que estás demostrando es que es necesario ese cambio sociológico, psicológico, político, ¿no? Para llegar realmente a lo que es, pues esto, ¿no? Vivir en condiciones y el sentido de tu ciudad. Y yo tengo una pregunta. ¿Tú ves que hay ciudades o países que realmente pueden aportarnos un poquito o ayudarnos en esa visión ahora mismo? Que puedan servir como de modelo, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, esta posición sí me ha llamado mucho la atención. A ver, países de modelo. Sí, hay ejemplos. Yo lo que he puesto aquí son ejemplos de determinados países
Algunos están aquí, como en Madrid, aquí, como en Hamburgo. Sí, lo que son prácticas que son exportables. No hay ningún país, quiero decir, es muy difícil pensar que hay un país en el que el espacio público sea el perfecto. Cada país, lo que decía al principio, cada ciudad, las ciudades no existen como tal. Cada ciudad es una manera de habitarla, de vivirla. Está sometida a condicionantes climatológicos, a condicionantes ambientales, culturales. Si vivimos el espacio público depende de cómo es nuestra percepción cultural o de cómo nos obliga el clima, ¿no? Por ejemplo, en el norte pues están más obligados a permanecer más tiempo en otro determinado tipo de espacio. Sin embargo, ocupan el espacio público de una manera más activa que nosotros. A mí me gustan ejemplos muchísimo. De hecho, cuando estaba en la consejería me dedicaba básicamente a ver ejemplos, para intentar transferirlo o ver cómo los podía transferir aquí, ¿no? Por lo menos plantearlo, a decirle a los que mandaban que sí se podía hacer. Si hablamos de bicicleta, pues Sevilla es un magnífico ejemplo de bicicleta, pero todos pensamos en las ciudades escandinavas, ¿no? En Dinamarca, en Suecia. Si hablamos de calidad del espacio público, pues depende de qué ciudad, ¿no? Por ejemplo, yo creo que en calidad del espacio público la ciudad andaluza es de lo mejor que hay. En calidad del espacio público, la ciudad andaluza tradicional es de lo mejor que hay. Simplemente hay que recuperar algunas pautas que hemos perdido y que se le hemos dado al coche. Hay que recuperar el espacio. Yo una de las cosas que hago mal, porque eso sí que hago mal, es que yo utilizo la bici para ir al trabajo. Y en Asunción han puesto la normativa, y ahora como hay un poco de presión sobre el carril bici, pues intento cumplirla, que es que de 4 a 9 de la noche todos los días no se puede ir en bici a pesar de que hay un carril bici por ese espacio. Porque se considera, y es verdad, en eso llevan razón, esa calle, que era una calle de coches, se ha convertido en un espacio público, era una calle más o menos comercial. Entonces casi todas las parejas que tienen niños, las señores mayores con los nietos, etcétera, en vez de llevarlos a los parques, que son esos espacios con árboles cerrados, con vallas que no están cuidados, donde el césped se utiliza para mil cosas, etcétera, prefieren llevarlo ahí. Han prohibido de 4 a 9. Yo hasta hace poco, que empezó en los medios el tema de poner el foco sobre los ciclistas y sobre compartir el espacio urbano, yo me saltaba esa normativa. O sea, yo iba a las 5 de la tarde por el carril bici. O sea, porque es un poco eso. Ha costado mucho tiempo ocupar ese espacio, en este caso a mí como ciclista, para que ahora me pongan el requerimiento de que no puedo pasar por ahí, cuando realmente, soy adulto. Sé que si viene un coche, si viene un niño o una persona mayor que está por en medio del carril bici, pues no le voy a timbrar, ni le voy a pasar por al lado, pues me aparto, voy más despacio. Lo lógico, ¿no? Pues ahora ya no voy por ahí. O sea, prefiero no meter más polémica y prefiero cumplir. Me voy por otras calles, fastidio al del coche, y hasta me fastidio un poco yo, fastidio al del coche. Sevilla era un buen ejemplo de una política de espacio compartido. Ese carril es un buen ejemplo. Las ciudades andaluzas son espacios donde en casi todas las ciudades medias andaluzas son espacios donde casi todo se podía compartir, el espacio público entre el peatón, el coche. Con poner unas mínimas normas y acotar el espacio urbano y maximizarlo se puede hacer. Hay otro ejemplo interesante que se han hecho, por ejemplo, lo de Nueva York está apostando fuertemente por los espacios públicos, por peatonalizar. Hay ejemplos interesantísimos en Londres. Hay una foto graciosa que ahora no la tengo, pero hay ejemplos interesantísimos en Londres de una comunidad que ocupa un solar para hacer vivienda social. Una comunidad de personas que ocupa un solar para hacer vivienda social y crear un espacio público en él. Hay ejemplos en miles de sitios. Simplemente yo creo que hay cosas que son trasladables y cosas que no. No me fijaría en una ciudad. Sí es verdad que Estados Unidos, las ciudades canadienses están haciendo bastante hincapié en el tema de la movilidad, de mejorar el transporte público. Vancouver, Seattle, Baltimore están haciendo bastante hincapié en eso. San Francisco es una ciudad
que también está apostando por el transporte público, pero bueno, no sé, hay 1000 ejemplos. Yo simplemente me quedaría con aquello que podemos trasladar a nuestro espacio urbano, porque es difícil. A ver, Bilbao, el Guggenheim fue un éxito, y cuando lo trasladamos a otro espacio urbano y hacemos lo de Valencia es una cagada gordísima, pero gordísima, porque no siempre salen bien. O sea, tenemos que apropiarnos de las cosas y saber si esto lo podemos hacer en nuestra ciudad, si tiene sentido o no tiene sentido. A lo mejor lo podemos hacer en un espacio, en una plaza, esos espacios para que la gente corra, incita a correr. No lo sé. Yo me fijo en los ejemplos por la capacidad que tienen de provocar. Y creo que ahora mismo estamos en el momento de provocar. ¿Se oye? Así. Yo recomiendo Vitoria. Vitoria me parece una ciudad que para compartir espacios, lo que yo he visto, fenomenal. Para bicicleta y peatón, en el mismo espacio, aunque tiene carriles bici también. Mi pregunta era, llevamos muchos años y ya lo tenemos todos asumido que los planes de ordenación urbana se someten a estudios de impacto ambiental. Pero cada vez tenemos más evidencia de que existe también un impacto en salud de las acciones urbanísticas. Eso, en tu gremio, en tu sector, ¿cómo lo viven los arquitectos? ¿Son conscientes, son sensibles a que sus actuaciones y sus diseños tienen un impacto en la salud de los habitantes que van a... la gente que lo va a habitar, ¿no? Por ejemplo, la altura de los edificios se ha comprobado que tiene impacto sobre la salud de las personas, el tráfico en las calles, sobre las relaciones sociales, el aislamiento, la depresión. O sea, existen modelos de diseño urbano que sabemos que afectan a la salud de las personas. ¿Existe esa sensibilidad entre los urbanistas de que hay un impacto en la salud de los diseños urbanos? Vale. No. Eso me temía yo. No, bueno, no hace falta, ya sabía la respuesta, ¿no? A ver, no es que exista. Yo no creo que nadie le guste hacer espacios invivibles. Creo que a nadie. O sea, no creo que ningún arquitecto tenga especial... Bueno, sí, tengo un ejemplo que lo he puesto antes, que es ¿no? El tipo que hizo esto sí tenía muy claro que no era saludable lo que iba a hacer. Por norma general no se hacen espacios. El tema es quién hace la ciudad. ¿A quién respondemos? Y la ciudad no la hacemos, hasta ahora no la hemos hecho las personas. He pensado que los arquitectos hacían la ciudad, que los planes generales de ordenación urbana hacían la ciudad, pero el urbanismo, como he dicho antes, es que se ha simplificado. Es decir, elegimos poner en una serie de leyes, hablar de impacto económico, hablar de valoraciones de ese tipo y no hablar de otras cosas. Elegimos a Robert Moses y no elegimos a Alex Christie. Sí hay una voluntad de espacio. Yo creo que cualquier arquitecto cuando diseña un espacio agradable. Intenta diseñar un espacio agradable. El problema es que los arquitectos respondemos hasta ahora a las leyes, a las expectativas de valor económico, respondemos a condicionantes que no son nuestros. También reconozco que cuando lo hemos hecho en libertad, es decir, cuando diseñamos la ciudad como máquina, diseñamos ciudades en las que la zonificación se hacía zonificación por ciudad, un espacio para trabajar, un espacio para dormir, un espacio para relacionarse. Y esos son planes planeados por arquitectos. Es decir, nos hemos equivocado, evidentemente, pero yo creo que la clave no está en los arquitectos. Los arquitectos yo creo que ahora mismo estamos en esta clave, en que los arquitectos seamos capaces de darle forma a esto, pero a partir de esto. La participación ciudadana La clave en el modelo del diseño. La clave es decir cuáles son las necesidades contando con la gente. Hoy día yo creo que la clave es la implicación. Es decir, la clave está aquí. Bueno, no me la he pasado, está para el otro lado. La clave está en ocupar el espacio. Y para eso vosotros sois clave. Es decir, todo aquel que esté trabajando en planificación urbana o que esté trabajando en estrategias que tiene que ver con la ciudad, yo por eso me voy a meter la pata. La ciudad yo creo que es el mayor condicionante de salud que hay. Meter la pata, estás aquí porque tú te lo crees. Pero pues yo creo que es el mayor determinante de salud que hay, por lo tanto estáis obligados a mejorar las ciudades en la manera en la que podáis. Pero la única manera realmente de presionar a aquel que decide al final el espacio urbano es hacerlo entre todos, es
generar comunidad para transformar la ciudad. Esa es la clave. Yo sí te pongo un ejemplo. Cuando me lo dijo Cova, yo le dije, tenemos que hacer algún día un proyecto que sea que metamos la salud en las escuelas de arquitectura. No sé cómo, pero ahora mismo hay un montón de proyectos, no lo he traído, que están trabajando con la ciudad, el urbanismo y los niños. El Roto ponía una imagen de eso, hay un montón de gente, de arquitectos jóvenes que estamos ahora trabajando con la ciudad de los niños. Yo la verdad que no, pero muchísimos de mis compañeros están haciendo talleres de urbanismo, talleres de participación, talleres que tienen que ver con la ciudad para enseñar a los niños la ciudad y la ciudad que es posible, y salen cosas espectaculares. Cuando estaba en la consejería, esto no lo debería decir, y estaba con el plan, empezaba el plan, yo creo que era 2008, yo era el último mono, o sea, bueno, y seguí siendo el último mono hasta que me fui, pero era el último mono, y mandaron al último mono, la consejería de fomento, que mandaron al último mono a hablar sobre la salud en todas las políticas. Tenemos experto en el trabajo de salud en todas las políticas para Cuarto Paz, vino Daniel. Y entonces él insiste en que es el último mono. A mí me parecía la persona de Daniel. Voy a contar una anécdota, ¿te acuerdas? Y ya cerramos. Porque es la hora y vienen las comunicaciones. Y como está esta botella aquí, yo no sé si tú te acuerdas de una tarde de primavera de Sevilla, de esas de 32 grados de primavera, esa pelea que éramos allí, una mesa de un montón de gente importantísima en esto de la sociología y la ciudad y los últimos monos, ¿no? Y de repente yo ya estaba negra, porque yo los miraba a ellos y nos entendíamos. Y digo, pero lo que estamos hablando, cogí una botella de agua como esta, la puse en mitad de la mesa y digo, es de las personas que viven en las ciudades. Y yo era una cosita que acababa de montar pilotaje. Las personas, lo importante en las ciudades son las personas. Él está aquí por eso. Y él está aquí porque sabe perfectamente que la participación es fundamental. Y yo que soy la bisagra, y que ya lo conocéis, porque el proyecto RELA encaja perfectamente en lo que es un proyecto de ciudad, porque tiene montada esa estructura en red. Y punto. Y yo en relación con el puente, ¿y por qué no se multa a esa gente que pone esos pinchos? Yo voy en bici, me caigo y me doy en la cabeza en mato. Eso es para meter en la cárcel a quien ha diseñado los triangulitos de las narices. Es que yo, como siempre, os lo cuento, reviento. Y entonces, nada, yo darte las gracias. Sabía el mensaje que tenía, a mí me ha encantado y creo que has abierto muchas ventanas y muchas puertas porque tenemos mucho que hacer en esto. Y yo lanzo un guante y una apuesta y digo, como la web va a funcionar, porque va a funcionar, pues en ese fondo documental de la web, pues todo lo que encontréis, veáis, apostéis en vuestros pueblos y ciudades por un entorno mucho más favorable, más la documentación que nosotros tenemos. El vídeo de Nueva York de Madison Square es precioso, porque incluso los restos de obras son sitios para sentarse las personas, o sea, se ha reciclado el material de derribo y el material de obra. Ya en esto hablo yo regular, porque no soy experta. Entonces, todo eso se va a colgar en la web y todo eso serán instrumentos y ideas para poder ir cambiando nuestros pueblos y ciudades, que como muy bien dice Daniel, ya partimos de una base importante en Andalucía. Y darte las gracias, Daniel. Muchísimas gracias, que aquí tiene una familia. Muchas gracias.